Te traigo un escándalo político que sacudió a muchos curiosos y dejó perplejos a quienes pensaban que ya lo habían visto todo. Cuando un nombre empieza a aparecer en cada titular, es imposible no buscar cada detalle, sobre todo si hablamos de un político carismático y prometedor. Hoy te contaré la fascinante historia de Anthony Weiner, un hombre que pasó de ser aclamado por su firmeza en los discursos a convertirse en protagonista de un enorme revuelo en redes sociales. Prepárate para sumergirte en esta trama plagada de sorpresas y tensiones personales, donde las decisiones de un instante se convirtieron en la comidilla de todos los noticieros. Vamos a descubrir cómo la ambición y el orgullo pueden chocar con los impulsos más indiscretos. Acompáñame en esta crónica, porque lo que empezó con un tuit comprometedor le costó a Weiner el prestigio que había construido durante años, y nadie imaginaba lo que venía después. Para entender su relevancia, debemos retroceder a sus inicios. Weiner era reconocido por su forma directa de debatir, sin miedo a confrontar posturas. Mucha gente en la ciudad de Nueva York lo veía como la voz que podía llevar las preocupaciones de la comunidad a la Cámara de Representantes. Y lo cierto es que, durante un tiempo, logró posicionarse con discursos apasionados. Tenía la cualidad de encender la chispa en cada debate, defendiendo asuntos que, según él, otros descuidaban. Este estilo frontal le atrajo simpatizantes y también le generó enemigos. Sin embargo, su trayectoria parecía sólida. Un político joven, respaldado por un partido influyente y casado con Huma Abedin, figura igualmente cercana a figuras de poder. A simple vista, todo lucía perfecto en su camino. No obstante, bajo esa apariencia exitosa, se gestaban sombras que tarde o temprano saldrían a la luz, desencadenando un torbellino mediático sin precedentes. El matrimonio entre Anthony Weiner y Huma Abedin se convirtió en un símbolo de poder y ambición. Ella había construido gran experiencia trabajando con importantes personalidades, y él era un político en ascenso que no temía alzar su voz ante la injusticia. Juntos, asistían a eventos y formaban parte de la élite política que dictaba los ritmos de la ciudad. Pero, mientras muchos los veían como la pareja destinada a triunfar, surgieron rumores sobre la conducta en redes de Weiner. Algunas voces afirmaban que pasaba demasiado tiempo en plataformas de mensajería, donde, decían, mantenía charlas muy por encima del tono amistoso. Al principio, nadie quiso darle demasiada importancia, pues parecía improbable que alguien con una carrera tan prometedora se arriesgara a caer en un escándalo. Sin embargo, la realidad pronto superaría cualquier especulación, y la confianza de sus seguidores se vería puesta a prueba en formas insospechadas. La chispa que encendió el escándalo surgió de forma inesperada. Una foto apareció en la cuenta oficial de Twitter de Weiner, generando un revuelo inmediato. El político se apresuró a asegurar que alguien había intervenido su perfil con el fin de sabotearlo. La prensa, siempre ávida de historias, inició una carrera para averiguar la verdad. Mientras algunos mostraban compasión y daban crédito a la versión del hackeo, otros comenzaron a dudar. Surgieron capturas de pantalla y testimonios que indicaban que, lejos de ser un complot, se trataba de un descuido personal. Ante la creciente evidencia, Weiner se vio obligado a admitir que él mismo había compartido aquella imagen, aunque, según su declaración, pretendía que fuera un mensaje privado. Su prestigio recibió un golpe contundente, y se rompió el espejismo de hombre íntegro que representaba los valores de su distrito con un aura intachable. A raíz de esta revelación, las sospechas se multiplicaron. Comenzaron a aparecer más historias sobre intercambios virtuales con un tono que superaba los límites de lo aceptable para un funcionario con responsabilidades públicas. El político, atrapado en su propia contradicción, optó por dar explicaciones confusas. El público, antes entusiasmado con su fuerza discursiva, quedó atónito al ver a quien consideraban un luchador por los intereses de la comunidad envuelto en una trama que parecía sacada de un programa de chismes. En cuestión de días, la imagen que Weiner tardó años en forjar se vino abajo. Los noticieros nacionales narraban cada giro de los acontecimientos, detallando nuevas conversaciones que desacreditaban su palabra. La presión política y social se volvió insoportable, y el hasta entonces carismático representante se vio forzado a renunciar, echando por tierra las esperanzas que muchos depositaron en su liderazgo. Tras su renuncia, Anthony Weiner intentó desaparecer del foco mediático. Sin embargo, su nombre ya se había convertido en sinónimo de escándalo. Muchos pensaban que su carrera estaba acabada, pero el político demostró que no se rendiría tan fácilmente. Al cabo de un tiempo,
decidió presentarse como candidato a la alcaldía de Nueva York, en un esfuerzo por reivindicarse ante la opinión pública. Sorprendió a quienes creían que jamás volvería a aparecer, y ofreció discursos cargados de promesas de honestidad y trabajo duro. Para algunos, esto representaba una oportunidad de redención, mientras que para otros era solo una maniobra desesperada. Lamentablemente, la campaña no tardó en enfrentar un golpe devastador, se filtraron nuevos mensajes comprometedores que mostraban un patrón reincidente. Los votantes, ya escarmentados, fueron implacables. Las encuestas mostraron el hundimiento de su intención de voto, y el debate sobre su confiabilidad se tornó inevitable. En medio de este segundo bochorno, la relación con Huma Abedin se volvió un punto focal en la prensa. ¿Cómo estaba lidiando ella con el aluvión de noticias? ¿Continuaría apoyándolo a pesar de todo? Durante un tiempo, Abedin se mostró al lado de Weiner, intentando sostener la imagen de pareja sólida que tanto había impactado en los círculos políticos. Pero cada revelación nueva suponía un golpe a la confianza y a la serenidad que buscaban mantener. La tensión era innegable, y los analistas sugerían que el estrés de los escándalos podría minar cualquier compromiso. Mientras su candidatura a la alcaldía colapsaba, la vida personal de Weiner se sumió en una vorágine de dudas y cuestionamientos. El público, por su parte, devoraba cada titular que ofreciera más detalles, ansioso por descubrir hasta dónde había llegado la imprudencia de alguien que aspiraba a gobernar la ciudad más famosa del mundo. Llegados a ese punto, la imagen de Weiner quedó marcada por el escepticismo. Quienes antes defendían su valentía, ahora cuestionaban su capacidad de autocontrol. Analistas políticos comparaban su comportamiento con el de figuras que no asumen la magnitud de las consecuencias hasta que es demasiado tarde. La prensa, firme en su papel, no soltó el asunto. Cada día aparecían más capturas de pantalla que revelaban conversaciones virtuales con un tono que chocaba con el discurso público de integridad que Weiner había repetido incansablemente. Esta brecha entre su fachada y su realidad impulsó debates sobre la honestidad en el ámbito político. ¿Podía un servidor público pedir confianza a los votantes cuando ocultaba episodios tan delicados? El escándalo dejó en evidencia la vulnerabilidad de quienes se sienten intocables, subestimando la potencia viral de las redes sociales y la memoria colectiva, que no perdona una traición al ideal de responsabilidad. El desenlace de esta historia fue amargo para Weiner. Su carrera política, que prometía una escalada firme, terminó eclipsada por una luz de titulares hostiles. Las ofertas de apoyo se desvanecieron, y los donantes que antes respaldaban su futuro prefirieron tomar distancia. Cada paso que daba era examinado al microscopio, generando una imagen de constante acecho. Para la opinión pública, Weiner dejó de ser el luchador incansable de causas vecinales y pasó a encarnar el ejemplo de cómo un político puede perder credibilidad en cuestión de días. Incluso su capacidad para pronunciar discursos encendidos perdió impacto, ya que las palabras chocaban con las evidencias de un comportamiento más que cuestionable. El deterioro de su matrimonio, aún sin explicitar en toda su magnitud, también fue seguido muy de cerca, dando a entender que la confianza en su entorno más íntimo se había resquebrajado sin retorno aparente. Cuando recordamos el caso de Anthony Weiner, vale la pena preguntarnos cómo algo que inició con un simple mensaje pudo provocar una caída tan estrepitosa. Desde la psicología, se explica que el deseo de notoriedad y la tentación de transgredir límites pueden desencadenar impulsos difíciles de contener. El mundo digital, con su inmediatez, ofrece la ilusión de un espacio privado donde no hay consecuencias. Sin embargo, su historia ilustra lo contrario: cada clic, cada chat y cada publicación pueden salir a la luz. Para mantener a la audiencia pendiente, la prensa alimentó un torbellino de primicias que orilló a Weiner a responder bajo presión, revelando más contradicciones. El escándalo no solo destruyó su proyección pública, sino que también sacudió a un entorno familiar que lo veía como ejemplo de valentía. Anthony Weiner pasó de ser un político influyente a un protagonista de tabloides que retratan la celeridad con que una reputación se desmorona. Así, su experiencia queda como testimonio de la fuerza implacable del escrutinio público y de la fragilidad humana ante las tentaciones virtuales. En definitiva, bastan segundos para perderlo casi todo.